Hechizados por la palabra entusiasta de Yang Quan, misionero salesiano entre los Achuar, Juan, Cristian y Vicente, emprendemos un viaje al mundo maravilloso de la selva peruana. 2 horas de vuelo y estamos en Andoas. Con una pequeña embarcación a motor, iniciamos el recorrido hacia lo desconocido. Paisajes hermosos e imponentes se abren a nuestra vista, dejando en todos una agradable sensación. Las horas de navegación bajo el sol y la lluvia por los ríos Pastaza y Huituyacu se hacen largas y a veces difíciles. Pocas son las embarcaciones que encontramos y solo de vez en cuando indicios de vida humana. El amanecer espléndido en Loboyacu es reconfortante después de las incomodidades de la noche. Algunas comunidades Guampís y Candoshi. Por fin llegamos a Mamús, primera comunidad achuar. Al tercer día de viaje, llegamos a Panquinza, donde nos espera Yang Quan, emocionado y contento. Estás colorado hoy, te has quemado el sol hoy. Así es. Estamos casi en ayunas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida, vaya. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Dejamos el deslizador y, mochila a la espalda, empezamos el último tramo a pie en plena jungla, cruzando charcos y riachuelos que pondrían a prueba a los mejores saltimbanquis. Extenuados y sedientos, tras 4 horas de camino, llegamos a la primera casa de Cuyuntza, poblado con unas 50 familias. Nos reciben contentos, ofreciéndonos el característico masato. Hemos ingresado a un mundo diferente. Mundo Achuar. Los Achuar son uno de los 45 grupos étnicos olvidados e ignorados por la mayoría de los peruanos, que habitan desde tiempos remotos en la selva amazónica del Perú y que enriquecen la vida nacional con su cultura e idioma particulares. Las guerras tribales y conflictos familiares al comienzo del siglo XIX los desplazaron al norte a los ambientes actuales. Con el anhelo de ofrecer a sus hijos la escuela, se han concentrado en comunidades que alcanzan hasta 200 habitantes. Son 44 las comunidades en territorio peruano, con una población aproximada de 5.000 habitantes. Otros 2.000 de la misma etnia se encuentran en territorio ecuatoriano. Los Achuar son cazadores y pescadores. En sus chacras cultivan yuca, plátanos, maíz, frijoles, maní y algunas frutas. Crían gallinas y patos, principalmente para vender. Para el trueque emplean pieles, crías de animales silvestres y maderas. Sin embargo, la mayor parte de la producción agrícola es empleada solamente para la subsistencia. La yuca, en gran parte, es convertida en masato, la bebida que representa el alimento principal de ellos. En cada casa y comunidad existe un jefe, considerado el hombre de más influencia. Ocupa en la casa un sitio especial, respetado por todos. Cuando alguien llega a la casa,
Es precisamente el jefe de familia quien antes de hablar al huésped pide a su esposa que sirva al visitante un tazón de masato para calmar la sed. Después de un buen tiempo, sentado en silencio, frente a frente, a una respetable distancia, el dueño de la casa inicia una conversación rítmica de preguntas y respuestas. Peas, estoy contento de estar aquí. ¿Qué dices de Yatsuchiro Yankuan? Considero un hermano propio de sangre. Estamos también nos encontramos. Dos hermanos propios. Nos hemos encontrado, nos hemos visto, aunque entonces le quiero mucho, dice. Le quiero mucho. Isha nunca pame ne kapramo isha nuni ne kawe ya hiturama. Tawa ama isha enter my vision kapra chama ya uchi uro no ka chicham ga mian chao aro ibi ika y toque hon ika hon ta wainin sa chama metro sa suit. Tengo grandes conocimientos de mi pueblo, entonces le he dado muchos conocimientos que yo tenía. ¿Y escuchas tú también la palabra de Dios? Suelo escuchar. Cuando estoy al otro lado, que puedo pasar, siempre escucho. Claro, me cuesta pasar al otro lado, pero tengo siempre la costumbre de escuchar. Me cuesta pasar al otro lado porque soy ciego. En la vida achuar, basada en la cultura oral, la palabra tiene mucho valor. La promesa se cumple. No existe la mentira, ni el robo, ni la infidelidad. Toda la vida achuar, desde el nacimiento hasta la muerte, está relacionada y penetrada del animismo, o sea, todo ser vivo tiene un alma, copia inmaterial que existe en el trascendente. A la luz del animismo, interpretan los acontecimientos e incluso los fenómenos naturales. Sus múltiples creencias se han manifestado en sus mitos y leyendas, y es a partir de allí que se comprende mejor su cultura y su vida diaria. En este mundo, desde hace varias décadas, Yankuan, padre Luis Bola, está haciendo una admirable labor de evangelización. La inicia en Ecuador y desde 1983, ante el abandono de los achuar peruanos, se traslada al Perú para llevarles también a ellos la buena noticia de salvación. Plenamente identificado con la cultura achuar, conserva y fomenta toda expresión positiva, llevando adelante la inculturación del Evangelio en 22 comunidades achuar nunca antes visitadas por el sacerdote. Yankuan es muy querido y respetado, porque se le ve cercano a todos. Ha entrado en el mundo achuar, logrando aprender con paciente dedicación el idioma. Ha realizado estudios de filología y ha creado la escritura, ofreciendo 2 publicaciones reconocidas internacionalmente, y asesorado por los mismos achuar, está preparando el primer diccionario en lengua achuar. El trabajo es duro, por la diferencia de culturas, por no tener estructuras, por encontrarse solo en un territorio inmenso y agreste. Él mismo nos cuenta su experiencia. Naturalmente la presencia nuestra como misioneros dentro de este pueblo, claro, es una experiencia de vida, de contacto del Evangelio a través de nuestras pobres personas con un pueblo no cristiano. Entonces es un trabajo lento, de acercamiento de los valores del Evangelio, de reconocimiento de los valores que tienen también los grupos indígenas, y luego, al presentar el mensaje del Evangelio, vivir la vida del pueblo indígena con todos sus problemas. Entonces, dentro de este mundo, el contacto nuestro con este pueblo es de tratar de ponerle la semilla de la palabra del Señor, acordarse que Jesús, el Verbo de Dios, y ha estado presente en este pueblo desde siempre, y los mitos de ellos, que son riquísimos, indica esa riqueza que ellos ya han tenido y tienen como una preparación al Evangelio. Yo agradezco al Señor que por lo menos nunca he perdido el entusiasmo a pesar de los momentos difíciles que siempre uno encuentra, a pesar del aislamiento, etc. Entonces pienso que
Una cosa primera que tengo que decir como experiencia de vida es esta, ¿no? El contacto con el Evangelio ha logrado lentamente el cambio de mentalidad y de corazón de un pueblo anteriormente aguerrido y vengativo. Ante un pueblo guerrero, vengador, entonces deja muchas veces la guerra, evita la matanza, evita matar al curandero que acusa de brujo, y esto indica que ha habido un cambio profundo en la mentalidad y en el corazón. Es decir, los pasos evangélicos están ligados a la vida, no a la doctrina. El mensaje del Evangelio en su esencia influye en la vida, y creo que esto es el elemento más importante, pienso yo, en la evangelización. Con ellos juntos, leyendo sus tradiciones, hablando con ellos, dialogando, entonces con sus aomatin, los narradores de los mitos, entonces se va descubriendo con ellos todo ese mundo donde ellos mismos se dan cuenta que Dios sí los ha amado desde siempre. Les ha dado unas tierras, les ha dado familia, les ha dado vida, alimentos, peces y aves y fruto de la tierra, y ellos reconocen que es verdad. Ha creado al hombre, a la mujer del cuerpo del hombre, es decir, hay muchos elementos que se van insertando exactamente en el Génesis. Después de 11 años, pudo bautizar a las primeras familias en Cuyunza y en Paninza y organizar el seguimiento de los primeros cristianos y de los catecúmenos, dando pasos decisivos para lograr una adecuada inculturación del Evangelio en la etnia achuar. El don de la conversión es un don libre del Espíritu. En este campo nosotros no podemos forzar las etapas. Los documentos del Concilio Vaticano sobre la libertad religiosa nos lo dice claro. Ellos son de religiones animistas, pero son delante de ellos igual que las grandes religiones que solemos decir de los budistas y musulmanes, hinduistas, es lo mismo. Gracias a Dios, el año 94 fue la comunidad de catecúmenos de Paninza, que está en un afluente del Alto Morona, bastante cerca de la frontera, en el río Setuci, que fueron los primeros que el viernes antes del Domingo de Ramos del año 94, ya después de 3 años de preparación, con su mismo animador de la palabra, que se dice Tzerin, y su mismo narrador de los mitos, que se dice Aomatin, ellos se prepararon. Entonces yo fui una semana, una preparación próxima, aunque los visitaba siempre 2 veces al año, por 4 días cada vez, ¿no? Porque es una comunidad bastante lejana. Entonces fue la primera comunidad que se adhirió en forma oficial a la iglesia. Después, en agosto del año mismo 94, la comunidad de catecúmenos de acá, de Cuyunza, con su mismo animador, Etzeri, y sus 2 aomatin que hay acá, con sus familias, también se adhirieron a la palabra de Dios con su preparación próxima, y fueron los 2 primeros grupos, diríamos, de cristianos, propiamente Jesús Achuar, es decir, Achuar de Jesús. El cristianismo va entrando a través de ellos mismos, que son catecúmenos, ¿no? Y se van adhiriendo a la palabra, ellos mismos estando en preparación al bautismo. Es decir, a través de la vida, no solamente de la palabra. En este campo son muy exigentes para exigir el testimonio de la vida. Son muy exigentes ellos. En la evangelización iniciada en el mundo achuar, uno de los aspectos que se deben resaltar es el esfuerzo de inculturación. Yancuam y otros misioneros que trabajan con los achuar en Ecuador, muy sensibles a la cultura de la etnia, han logrado introducir en la liturgia algunos mitos y expresiones propias de su cultura. El rito del tabaco sí lo tenemos muy inculturado en el Evangelio. El rito de la ayahuasca, del natén, un poco menos. Estos elementos entran entonces también en la liturgia, y luego hay otros elementos de la vida comunitaria, pongamos el elemento del masato, de yuca, chicha de yuca, que es el signo de la reconciliación, de la alianza y de la paz. Entonces al final de la celebración del domingo, todas las comunidades, las mujeres que han ofrecido este masato en el ofertorio, se levantan y mientras se alaba a Jesús o a María según el misterio que se celebra en esa celebración, entonces se sirve unos sorbos de masato a todo como signo de reconciliación y de paz. Ese es el signo de la paz antigua de ellos.
en sus guerras antiguas, dos que eran años que no se veían, para poderse ver y reconciliar, tenía que entrar en la casa, acercarse con su asiento, y entonces el dueño de la casa decía a sus mujeres de servir el masato. Era el signo de la reconciliación y de superar el conflicto pasado. Entonces ese signo lo hemos revalorizado, y luego hay muchos signos más, es de la cinta, por ejemplo, que tenemos aquí en la pulsera, ¿no? Ese es un signo de uno que ha recibido a través de los ritos de tabaco o de la ayahuasca, ha recibido los poderes de Aruta, de Dios. Entonces, y este signo los pone aquí como diga, yo he recibido ese don. Entonces nosotros normalmente la celebración de la palabra la hacemos sentado todo en derredor, como es costumbre entre ellos, y tenemos algunos signos de ellos en la capilla. Por ejemplo, tenemos el fogón, que son 3 troncos, es un solo fuego, pero 3 troncos cortados iguales. Es un signo estupendo de la Trinidad. Otro signo es la lanza. Donde está la cruz que tenemos al centro, hay una lanza clavada que indica el poder de Cristo con su pueblo guerrero, que con su fuerza, a través de su muerte y su resurrección, venció el demonio, el pecado y la muerte. Entonces ello es un signo de victoria, de lucha, que sigue durante esta vida, sabiendo que solamente con el Señor esa lanza tiene un sentido. Ya no un sentido tradicional de vencer al enemigo matándole, sino un sentido de vencer otros enemigos espirituales que tú tienes y otros enemigos también que tú tienes en este mundo, la pereza, la injusticia, diríamos, la calumnia, etcétera, que son también enemigos que tenemos que destruir a través del poder de Cristo. Y esa lanza es un signo. El día de la muerte de Cristo se quita la lanza, es uno de los signos, y que en el momento de la resurrección se coloca otra vez en su sitio. Y otra vez se coloca otra vez estas cintas que nos quitamos al comienzo de la Cuaresma. No faltan aspectos negativos, contrarios a la moral cristiana, pero poco a poco se van superando por la fuerza intrínseca del Evangelio. Los elementos diríamos, más negativos frente a la palabra del Señor es, primero, el amor solamente a tu familia, a tu grupo familiar y nada más. Máximo algunos parientes que están en otro grupo familiar, pero han salido de tu grupo familiar. Segundo, la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Tercero, la creencia fundamental que la muerte no es causada por la desobediencia, a pesar que sus mitos sí lo dicen y son muy claros, sino la muerte solo es causada por un brujo que te hace el mal. Escuela, salud y alimentación son problemas que esperan una respuesta más adecuada. Hay necesidad de maestros achuar que conozcan y respeten la cultura de la etnia. Es urgente la presencia de expertos en salud y plantas medicinales, en la crianza de animales domésticos y en el cultivo de productos ricos en proteínas para mejorar la alimentación de este pueblo. En este campo, naturalmente, ellos antes tenían un sistema de vida mucho más sencillo, no había muchas enfermedades, no había, diríamos, estructuras de escuelas así, y no había gran concentración de personas. Entonces había menos enfermedades, lo tenemos que reconocer. Actualmente más concentración para organizarse, para tener las escuelas, la promotor de salud y otras estructuras como la cooperativa de bienes de primera necesidad, especie de almacenes comunales. Todo esto, claro, ha concentrado mucho más la gente y naturalmente hay más enfermedades, mucho más que antes. Y naturalmente ha disminuido la posibilidad de alimentación. El trabajo es arduo y abundante. La zona es muy extensa y sin vías de comunicación. La presencia de un solo sacerdote no es solo insuficiente, sino una injusticia y prueba de poca sensibilidad misionera. Se necesitan religiosos, sacerdotes y laicos que lleven con el testimonio de vida, antes que con su palabra, el reino de Dios. Hoy, Jesús pasa a tu lado
y con su mirada penetrante te dice a ti también: te necesito. Ven y sígueme. Te haré sembrador de vida nueva entre estas etnias que están hambrientas y sedientas del Dios y Padre de Jesucristo.